Hola, mi nombre es Steve Henry y hoy trataremos el tema de la adecuación textual. Para hablar de adecuación textual debemos recordar que es el texto. Etimológicamente el texto proviene del latín textus, que significa tejido. Daniel Cassani nos explica que el texto es cualquier manifestación verbal y compleja que se produce en la comunicación. Para Mónica Pérez, el texto es una secuencia estructurada de expresiones lingüísticas que conforman un todo. Y el Ministerio de Educación, citado por Gladys Hortensia Chinga Alejabo en el 2012, nos dice que es importante comprender, en primer lugar, que cualquier conjunto de signos lingüísticos no necesariamente forman un texto. Solamente tendrán carácter de tal, es decir, texto, si presentan tres características fundamentales: la coherencia, la cohesión y la adecuación. Estas tres vienen a ser las propiedades del texto. La coherencia es la cualidad semántica que selecciona la información relevante e irrelevante. También es la cualidad que mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera específica. En cuanto a la cohesión, diremos que es una propiedad mediante la cual se enlazan diferentes partes de un texto. Y Aterrossi en el 2004 nos dice que la cohesión textual es una propiedad según la cual las frases y oraciones están interconectadas entre sí por medio de referentes, conectores y signos de puntuación. En cuanto a la adecuación, Aterrossi en el 2004 sostiene que la adecuación a la situación comunicativa requiere de una selección de tipo de texto que se va a producir, el estilo que se va a utilizar, el vocabulario, entre otros aspectos. Por ello, es importante que el escritor responda siempre a preguntas como las siguientes: ¿qué es lo que se me está proponiendo escribir? ¿Con qué propósito escribo en este caso? ¿Cuál es el lector al que me dirijo? ¿Qué efecto quiero provocar en él? ¿Cuál es el tipo de texto adecuado para lograr mi propósito? ¿Sobre qué voy a escribir? Etcétera. Entonces, la adecuación consiste en identificar acertadamente los elementos del acto comunicativo que vienen a ser el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el referente, el código. Entonces, estos son los elementos del acto comunicativo. La adecuación también consiste en seleccionar el registro verbal correspondiente. Seleccionar el registro verbal, que puede ser el registro formal o el registro informal. En cuanto al registro formal, podemos utilizar un lenguaje culto o puede ser también técnico. Y en el registro informal puede ser popular o vulgar. Por otro lado, la adecuación también consiste en determinar la intención que activa la situación comunicativa. Y la intención comunicativa es lo que pretendemos lograr al comunicar algo. Elementos de la adecuación. La intención. Un texto debe seguir las características del tipo de texto que quiere construir o que se quiere construir. Por ejemplo, los textos expositivos, narrativos, descriptivos, etc. Otro elemento
es el destinatario. Entonces el texto debe responder a las características y necesidades de los lectores a los que se dirige el texto, o bueno, a los que se dirige el emisor mediante el texto, ¿no? Entonces aquí se considera el vocabulario y la capacidad que tengan los lectores. El contexto. En el contexto se considera todas las circunstancias hacia la que se dirige. Pueden ser circunstancias físicas, sociales y culturales del destinatario. Por último tenemos el medio. El emisor elige el tipo de medio más adecuado, como puede ser escrito, visual, auditivo. También pueden combinarlos, como por ejemplo en folletos, o puede ser en diarios, en libros, videos, etc. Para entender mejor esta teoría o estos conceptos, he traído algunos ejemplos. Explicar este tema como si fuese dirigido a alumnos de primer grado de primaria. Imaginemos que entramos a un salón de clases de primaria y nosotros explicamos, o bueno, a primer grado de primaria, y les explicamos acerca de la adecuación. Entonces va a ser muy difícil que nos entiendan, ¿no? Porque es un poco complejo para su edad. Entonces viene a ser este tipo de texto oral viene a ser inadecuado en cuanto al destinatario. Dirigirme a un profesor como si hablase con mi compañero de clase viene a ser inadecuado a la situación comunicativa. Explicar el tema de la adecuación y comenzar a hablar sobre la relevancia de un determinado lingüista, olvidándonos del asunto que nos incumbe, viene a ser inadecuado en cuanto al tema. Es lo que muchas veces pasa, ¿no? Nos desviamos del tema, ¿no? Nos desviamos por otros lados. Y tenemos un ejemplo más claro. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son dos grandes futbolistas reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, cuentan con algunas diferencias que los distinguen en un campo de fútbol. El portugués Ronaldo siempre quiere pasar a sus adversarios haciendo piruetas con la pelota. En cambio, el argentino Messi solo trata de amargar a sus rivales y pasarlos sin tantos lujos. Otra diferencia entre ellos es la actitud que toma cada uno fuera de la cancha de fútbol. Cristiano Ronaldo siempre hace noticia cuando declara sobre algún tema. Por el contrario, el argentino Messi es más reservado en declarar y casi nunca aparece como punto de críticas por haber dicho algo polémico. Del texto que hemos leído, ¿cuál viene a ser la intención? La intención es informar acerca de las diferencias de juego entre Messi y Ronaldo. El destinatario va dirigido a los que les gusta el fútbol. El lenguaje que utiliza es formal. El contexto es valorar el tipo de juego de cada uno, y el medio que se usa es artificial porque fue publicado en un diario virtual. Ok, muchas gracias por vuestra atención.